Es como que... y la nota va así. Tribunal Electoral quiere catalogar a AMLO como delincuente electoral. El TPJF prevé aprobar 3 sentencias definitivas contra AMLO por delitos electorales. El Tribunal Electoral asegura que el presidente López Obrador influyó directamente en la elección de Veracruz al defender públicamente a Rocío Nale en la mañanera. El Tribunal Electoral prevé aprobar 3 sentencias definitivas en contra del presidente AMLO por presuntamente haber cometido delitos electorales al intervenir en las elecciones y haber generado inequidad con uso indebido de recursos públicos. Aquí agrego yo, me imagino que los cientos de millones que gastó Yunecito no influyeron nada, ¿no? Eso sí no influyó nada, pero bueno. El presidente hablando en alguna mañanera, pues influyó absolutamente todo, dicen estos señores. Pues ahorita lo estábamos comentando, doctor. Dicen que influyó en el mañanera el 21 de marzo, 22 de marzo y 12 de abril, que dio su respaldo a la entonces candidata Rocío Nale, que según las encuestas de los medios... Oye, la votación fue el 2 de junio, puesto que hay gente que no se acorda ni lo que dijo en esa mañanera. Yo creo que ni Lord Molecula, o Pepito, que van todos los días, se acuerdan de todo lo que hizo. No, y luego hay mañaneras con comentarios inventados, ¿no? Que no castigaron a un empleadillo ahí digo empleadillo porque para inventar cosas tienes que tener un nivel ínfimo, que andaba inventando expresiones supuestamente misóginas que nunca existieron, ¿no? Otra más de los poderes judiciales, doctor. ¿Qué opina al respecto? Mira, a ver, por ejemplo, a mí me sorprende, la derecha es muy mala perdedora. Ahorita comentaste de alguien que está en el chat que dijo que hasta para perder hay que tener estilo. Mira, la derecha no se esperaba una derrota tan aplastante. Hoy, ¿qué hacen? Buscan culpables. Sí, pero ellos a sí mismos no se ven como culpables. Traen un merequetengue porque finalmente sale Xóchitl Gálvez a decir que le pegó la falta de prestigio o el desprestigio total de PRI y PAN. Pues sí, pero la señora ni modo que se dio cuenta hasta después de la elección. Eso era evidente. Por eso se apropiaron de los colores del INE y nada más la multan por 30,000 pesos. Verdaderamente ridículo. Cuando nos dicen que piso parejo, que la intervención del presidente, oigan, a ver, una cosa es que el presidente opine, ojo, opine sobre un proceso electoral, que lo hace todo mundo en todo el mundo. No hay día que Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, no hable del proceso electoral actual de los Estados Unidos. No hubo día en el que Pedro Sánchez, actual primer ministro de España, en el último proceso electoral, siendo primer ministro, ahí no solamente hablaba del proceso electoral, sino que acuden a los eventos de los candidatos de su partido, porque es lo más natural del mundo que los jefes de Estado, Rishi Sunak, pues se sumó en el Reino Unido a la campaña de los conservadores. Esta es una falacia lo del piso parejo, un piso parejo que nunca jamás ellos dieron cuando estaban en el poder, el PRIAN. Son chilletas, porque la coalición de PRI-PAN-PRD tuvo prácticamente los mismos fondos para campaña que la coalición Seguiremos Haciendo Historia. Tuvieron el mismo dinero, tuvieron el mismo tiempo de acceso a medios oficiales, con una cargada tremenda de los medios privados a favor de la oposición. Eso no es piso parejo. Vimos una intervención flagrante de la derecha internacional, principalmente norteamericana y española, en el proceso interno de México y también de América Latina. La cartita esa que andan circulando expresidentes totalmente desprestigiados de derecha,
Vimos una campaña con bots extranjeros, colombianos, españoles, como de 40 países, desvelada por Julián Macías en España, los bots con la etiqueta de narcopresidente, narcocandidata, y además a grupos empresariales, cuya cabeza visible era Claudio X González, no dudo que estuviera ahí el Diablo Fernández de FEMSA, apoyando con todo a la oposición. Entonces, es una cuestión que tú dices, bueno, ¿y el INE, en dónde estaba cuando se evidenció esta campaña de bots manipulada con cuentas desde el extranjero? ¿En dónde estaba cuando un día sí y otro también y en todos lados entrevistaban a Xóchitl Gálvez los medios privados de comunicación y le hacían campaña? ¿Qué sucede? Recibieron el mismo dinero las dos coaliciones. Preguntémonos, ¿en qué se lo gastaron? Pues ahí que se reclamen entre ellos, porque incluso nosotros vimos que en los promocionales del PRIAN, pues se promocionaban a sí mismo Marco Cortés y Alito Moreno, en vez de promocionar a Xóchitl Gálvez. Entonces, es una cuestión de muy mala leche, tratar al presidente más demócrata que hemos tenido. Yo cerraría con esto. Hay que recordar que lo que sí está prohibido en la ley es el uso faccioso del aparato gubernamental, como hizo el PAN y como hizo el PRI cuando estuvieron en los gobiernos federales, y como hace el PAN y hace el PRI en los estados que gobiernan, en donde hacen un uso faccioso del poder que tienen. Nada más para que se den una idea. Ya pasó las elecciones en Querétaro. El PAN pierde la mayoría en el Congreso porque de 15 distritos locales electorales, el PAN solamente ganó 5. 5. Morena y aliados ganaron 10. O sea, 2/3 de las candidaturas a diputaciones locales de mayoría las ganó la coalición Morena-PT Verde. 10 de 15. Bueno, hoy, 18 de julio, la legislatura que ya se va, que ya no tiene ninguna legitimidad, aprobaron modificar las reglas para la elección del fiscal estatal. Imagínense. ¿Por qué? Porque no quieren que el nuevo fiscal sea electo por la nueva legislatura, porque el PAN ya no tiene los 2/3. Entonces, fíjense, ellos se quejan de una supuesta sobrerepresentación de Morena a nivel federal, pero ellos sí usan sus mayorías calificadas para aplastar a la oposición con una diferencia enorme, enorme. La coalición Seguiremos Haciendo Historia llega con una gran legitimidad emanada del voto popular. En cambio, aquí los panistas ya se van y entonces quieren dejar a un fiscal carnal. Es esta hipocresía, es este doble juego, ¿no? En el que se tiene, en el que se manejan. Y bueno, el INE, con todos sus defectos, creo sinceramente que la presidenta Guadalupe Tadei se la rajó a pesar de estar en minoría, porque no es lo mismo que manejes un INE con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama manejando la inmensa mayoría de los consejeros, a que como Guadalupe Tadei tengas que gobernar un organismo donde como máximo tienes 5 votos de 11. Yo no trato duro a Guadalupe Tadei ni a los consejeros que han estado tratando de defender la legalidad con una bola de consejeros heredados por los mafiosos de Lencho Córdoba y Ciro Murayama, que ya se creían los dueños del INE. Verdaderamente patético, porque además no estuvieron diciendo que las mañaneras nadie las veía. Pues si nadie las veía, entonces ¿de qué se quejan? A ver,
Pues si nadie las ve, ahora que no me digan con cuentos, no, es que la mañanera eran medios públicos en cadena nacional, obligaron a Televisa, Televisión Azteca, Radio Fórmula, Reforma, obligados por el Estado a pasar la mañanera. No, el gran problema, que no se nos olvide, era la utilización de programas sociales para compra del voto, como lo hizo siempre el PRI, y los panistas les aprendieron las mañas. Lo hicieron a nivel federal y hoy en día lo hacen en Coahuila, en Durango, en Chihuahua, en Aguascalientes, en Querétaro, en Guanajuato, hasta hace poquito lo hacían en Yucatán y hasta el año pasado lo hacían en el Estado de México. Así es, doctor, las mañaneras nadie las veía, pero todos intentaron hacer su mañanera de derecha. Kenia López, Xóchitl, que duró 3 días y las empezó a hacer cada 2 veces por semana. Sí, pesa mucho levantarse a las 5 a.m., Pero bueno, Alonso, ¿cómo ves? Quieren dejarle el título de criminal electoral al presidente. Pues mira, yo me gustaría verlo por la lucha ideológica que ahora tiene que emprender la derecha. Y ahí están personajes como Claudio X González y este grupo de personas que le están siguiendo a construir una nueva fuerza política de derecha, ya que el PAN y el PRI, a como están ahorita, no les sirven para nada futuro. Con esa dictadura de Alito Moreno en el PRI y Marco Cortés perpetuándose también en el poder del PAN, pues no les sirve ya como herramienta política a la clase, a la cúpula, a esa oligarquía política empresarial que, encarnada en Claudio X González, sigue queriendo tener poder porque les encanta eso. Quieren regresar al tiempo de no tener el pago de impuestos, de beneficiarse del recurso público a diestra y siniestra. ¿Y por qué digo esto? Porque ni Salinas, ni Zedillo, ni Vicente Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, todos estos expresidentes, con todos sus grupos políticos, pudieron encontrarle un delito a Andrés Manuel López Obrador. Cuando tenían al servicio de espionaje, cuando tenían a todas las instituciones de seguridad pública vigilándolo, nunca pudieron probarle algo. Y durante todo este sexenio, a través de los medios de comunicación corporativos como Imagen Radio, Radio Fórmula, Televisa, TV Azteca, vaya, todos sus sexenios se le fueron a la yugular, inventaron mentiras, pero para récord Guinness, para la historia. Yo creo que no sé si en otro país del mundo se ha visto eso, a lo mejor el amarillismo inglés o estadounidense, pero fue una lluvia de mentiras y no le pudieron inventar, demostrar, comprobar al presidente que estaba haciendo uso ilegítimo de su poder, que se estaba enriqueciendo ilícitamente. Vaya, ¿y qué es lo que sigue? A la salida del presidente López Obrador de la escena política nacional, porque lo va a cumplir. Él ya dijo que se va a ir ya saben a dónde queda el ranchito, a descansar, a disfrutar su familia, a escribir. Y va a quedar la leyenda, el mito de Andrés Manuel López Obrador, de un presidente que vino de abajo, que le dio, como escuché muchas veces en campaña, que yo anduve participando en brigadas, en todo ello, como te decía cualquier persona, es que es el primer presidente que nos dio algo. Fíjate el sentimiento que arraigó en la población. Por eso el presidente sigue estando en el top mundial con legitimidad, con confianza. ¿Y qué sigue? Pues tener que tiznar, manchar la novela, el mito, la leyenda de Andrés Manuel López Obrador, porque se va a convertir en un referente ideológico de las presentes y nuevas generaciones, porque se va a convertir en la prueba viviente, existencial, de que un presidente puede ser honesto, de que un presidente puede trabajar para los demás. Se acabó ese cuento de que el mexicano era corrupto por naturaleza. Comienza entonces una batalla desde la derecha, creo yo, por manchar estos símbolos del obradorismo. La mañanera se convirtió en un símbolo
total de la 4T, porque fue el instrumento que rompió el cerco mediático con el que tenían embobado y ciego a toda la población. ¿Por qué crees que Xóchitl Gálvez tiene la misión de decir que el presidente influyó en la elección y magnifican todo este tipo de cosas? Y fíjate, y decía el doctor Valderas, ¿dónde está el INE, no? Yo recuerdo mucho la elección del 2012, cuando no había partido formal, cuando la gente llegaba a las casas de campaña de manera voluntaria, te regalaba sillas, mesas, te decía cuándo te traigo comida, te daba un dinerito para participar en los brigadeos, cuando el movimiento ocupaba el nombre del PRD, del PT para participar en la elección. Las sanciones que le puso el INE, le pasé una viñeta ahí a la producción. Por ejemplo, en aquel entonces, y esta resolución es de 2017, años después de la elección, al PRI, al Partido Verde, lo sancionó con 98 millones de pesos solamente. Pero ¿cómo fue la campaña, doctor Manu, de Peña Nieto? Acuérdense, hasta licuadoras, planchas, manteles, televisiones, todo con el logo del PRI. 98 millones de pesos fue la sanción que le pusieron. Sobre el caso Monex solamente lo sancionaron con 58 millones de pesos y todo se prorrateó en un lenguaje de fiscalización electoral entre la campaña del presidente Peña Nieto, que no rebasó su tope de campaña, dudoso, y los diputados y senadores. Pero al presidente López Obrador, a la candidatura del presidente López Obrador, se le sancionó también con un monto terrible, cuando ni dinero tenía la campaña, al PRD, era Convergencia todavía, creo, al PT, también lo sancionaron por supuestamente rebasar los límites, los topes. Y yo me acuerdo que yo participé en aquella elección y decía, carajo, nosotros ni tenemos casas de campaña, no tenemos ni brigaditos, no tenemos nada. Y el INE se atrevió a sancionar la campaña del presidente, quien sí rebasó. Peña Nieto no rebasó su tope de campaña, pero casualmente Andrés Manuel López Obrador sí lo rebasó. Entonces, yo parto de esa idea de decir, ¿por qué se están esmerando estos tribunales de justicia electoral? Qué bueno que ahora está Tadei. Si hubiera estado Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, otro cuento hubiera sido, estoy segurísimo de ello. ¿Por qué se esmeran en eso? ¿Y qué credibilidad puede tener el Tribunal Electoral cuando no hizo nada con el caso de Estado de México y la maestra Delfina, con el Mazo, cuando no hizo nada con esto de Monex, cuando no hizo nada con lo de Chihuahua? Bueno, infinidad de cosas. Yo creo más bien que están preparando un camino, una reconstrucción en el ala derecha político del país para empezar a combatir todo lo que va a significar, lo que significa la 4T, el obradorismo, y seguramente la doctora Sheinbaum próximamente será objeto de todo tipo de ataques, porque la derecha es mezquina, es autoritaria, y como bien ahorita ejemplificó el doctor Valderas, la derecha no se toca el corazón para votar, ¿eh? A ellos las mayorías calificadas le favorecieron brutalmente antes, y si nosotros permitimos y cedemos espacio, la derecha va a regresar con todo, ¿eh? Esa derecha la hemos visto, por ejemplo, recientemente en Sudamérica realizando golpes de Estado. Ojo con eso. Así que ni estos espacios, estas resoluciones del poder del Tribunal Electoral, tenemos que dejarlas, hacerlas menos, tenemos que ir a lucharlas, tenemos que ir a defender al presidente López Obrador, al movimiento, porque va a empezar a mancharse su legado por lo mismo de lo que significa, la motivación que le va a significar al pueblo de México. Así es. Dice Belén González, saludos de Nueva York, es un gusto escucharlos a todas y todos, sobre todo al doctor Valderas. Así es. Y anda por ahí el cubano en el chat. Marcos Salazar, el punto de inflexión que no ven o no quieren ver es que ya somos un país que tuvo un despertar de conciencias y un alto grado de politización. Así es. Bueno, doctor, ¿algún comentario adicional a este tema de los poderes del Poder Judicial? Pues no, mira, me llamó mucho la atención porque tenemos un público efectivamente cada vez más despierto y Trinidad Valdés nos recuerda
que hasta la señora Cayetana, marquesa Cayetana, ya no sé si era condesa, duquesa, no sé qué sea, vino a hacerle propaganda. Oye, aquí en Querétaro, esa señora extranjera, de derecha, del Partido Popular, de la Fundación FAES, que preside el genocida José María Aznar, Ultraderecha española. aquel que decidió en las Islas Azores con George Bush y Tony Blair ir a bombardear Irak con el pretexto de unas inexistentes armas de destrucción masiva, y que luego vino a dar clases de liderazgo al Tecnológico de Monterrey, sede Monterrey. Bueno, pues esa señora Cayetana estuvo aquí en Querétaro, en el Club de Industriales de Querétaro, pidiendo el voto para la botarga. Oye, ¿qué? ¿Y el INE qué? O sea, a ver, esos extranjeros que ni si... Una cosa son extranjeros que viven en México y que dices, bueno, es más, algunos ya hasta pudieran tener la nacionalidad mexicana o la doble nacionalidad. Una cosa es esa, y otra cosa muy distinta, extranjeros que ni siquiera viven en México y que vienen a pedir el voto por la botarga. Y el INE no dijo absolutamente nada, pero nada de nada. Entonces, es importante reformar también. Doctor, o como cuando vino la gente de George Bush, de Trump, Steve Bannon, y hubo la convención esta de derecha, este grupo, se me fue el nombre, de la Ciudad de México. AIPAC. O sea, la intervención de Atlas Network, abiertamente a favor de Xóchitl Gálvez, o sea, ¿cuál piso parejo y el INE? Pero mira, creo que el INE se va a también reformar. Hay que recordar que el PRIAN se opuso a una reforma electoral que implicaba incluso la desaparición de plurinominales. Hoy se están quejando de los plurinominales, pero ellos se negaron a reformar la ley. Se requiere también reformar la ley electoral. A mí me parece patético y deleznable. Recuerden que una consejera alteró las palabras del presidente con tal de condenarlo. Eso es, en otro país, si la hubieran obligado a renunciar por andar haciendo eso. Así es. Bueno, pues ya son las 8, ya llegó el cubano, ya por ahí andará el invitado. Entonces, pues muchas gracias, doctor Alonso. ¿Dónde lo podemos seguir, doctor? Mis redes sociales, Ángel Valderas, estoy activo en YouTube, tengo mi propio canal, en Facebook y en X, todas mis redes son Ángel Valderas.